Lo despertó el frío. No ese escalofrío penetrante y pegajoso que se arrastra como una serpiente por las noches a través de las rendijas de las ventanas decrépitas de los barrios pobres de Bogotá, calando hasta los huesos y obligando a envolverse en una delgada manta. Era un frío distinto, interno, que nacía en lo profundo de la médula ósea, resonando en los propios huesos y congelando la sangre en las venas con una precisión gélida y matemática. Se llamaba Mateo, y lo primero que su conciencia, que regresaba lenta y dolorosamente, registró, fue un vacío ensordecedor, absoluto, vibrante. Vacío donde apenas la noche anterior, iluminado por una suave luz LED, colgaba su panel de plasma de 65 pulgadas, su orgullo, su trofeo, comprado después de medio año de trabajo extenuante e infernal, de horas extras en la construcción, donde él, ingeniero, se dejaba la piel bajo el sol abrasador, vacío sobre la maciza mesa de roble, donde ayer todavía estaban su potente portátil para juegos y la consola de última generación, sus portales personales a otros mundos más brillantes y justos, su único escape de la rutina gris y asfixiante y de la soledad, vacío en su propia muñeca, donde debería haber estado su pesado reloj de acero, el último regalo de su difunto padre, una reliquia de la que nunca se separaba ni por un segundo, sintiendo su peso familiar como la presencia invisible y cálida de un ser querido a su lado. El apartamento no había sido simplemente robado, había sido vaciado, metódicamente, fríamente, sin emoción, como si con un bisturí quirúrgico le hubieran extirpado todo lo valioso, todo lo que tenía algún significado, sin dejar ni un solo rasguño en el parqué lacado, ni una sola huella de bota sucia, ni el más mínimo rastro de pánico o prisa, como si él mismo, Mateo, hubiera sido el director de este metódico, tranquilo e implacable proceso de extracción de su propia vida por partes. Pero no recordaba ni un solo fotograma de esa película terrible y silenciosa. En su cabeza solo había un agujero negro y resonante. Todo en su interior se encogió por un presentimiento gélido y nauseabundo, que subía como un nudo viscoso y amargo desde el estómago hasta la garganta. Tambaleándose sobre piernas rígidas y de algodón, se lanzó hacia el teléfono, que milagrosamente, por algún capricho inexplicable y burlón del destino, había quedado cargando junto a la cama. Sus dedos temblaban, desobedientes, agarrotados por un espasmo, sin acertar a tocar el pequeño ícono, dolorosamente familiar, de la aplicación del banco. Un segundo de espera agónica, mientras la maldita rueda de carga giraba en la pantalla, le pareció una eternidad llena del aullido de sirenas. Y entonces, un golpe en la boca del estómago que le sacó todo el aire de los pulmones. Cero. Un cero absoluto, burlón, estridente en todas sus cuentas. 10 años de trabajo duro e infernal como ingeniero. 10 años de ahorros. Cada peso ahorrado para el sueño de una casita propia en las afueras con un pequeño jardín donde quería cultivar rosas, se habían evaporado en una sola noche. Pero incluso esa catástrofe financiera era solo la punta del iceberg, bajo cuya masa helada se escondía un horror real, inimaginable. El pánico, agudo y animal, dio paso a una perplejidad escalofriante que rayaba en la locura. Inspeccionó meticulosamente, centímetro a centímetro, casi rozando el frío metal con la nariz, la puerta de acero de la entrada. La cerradura estaba intacta, ni un solo arañazo en el metal, ni el menor indicio de una ganzúa o de fuerza bruta. Las ventanas estaban firmemente cerradas por dentro con todos los pestillos, como hacía cada noche, siguiendo el paranoico hábito de un habitante de la gran ciudad. No había rastro de allanamiento, ni de lucha, ni el más mínimo indicio de violencia. En el apartamento reinaba un orden perfecto, casi estéril, si no fuera por la ausencia de todo lo que tenía algún valor. Estaba solo en esa caja de hormigón vacía, pero sentía claramente, en la piel, la presencia invisible, gélida y burlona de alguien. Tambaleándose como un borracho, agarrándose a las paredes, bajó a ver al conserje, un anciano somnoliento llamado Héctor, cuyos ojos acuosos y desvaídos habían visto absolutamente todo lo que había ocurrido en aquel edificio durante los últimos 30 años.
Héctor miró el rostro pálido y desfigurado por el terror de Mateo con una sorpresa genuina, sincera, casi paternal. Señor Mateo, pero si fue usted mismo quien se lo llevó todo. Anoche, muy tarde, ayudó a esos dos jóvenes tan amables a cargar su enorme televisor en la furgoneta blanca. Usted hasta sonreía, señor. Sonreía, les deseó buenas noches y dijo que por fin se mudaba a una vida mejor. Mateo se quedó paralizado. Las palabras del anciano se le clavaron como esquirlas de hielo, congelándolo por dentro. Sonreía. Él personalmente había ayudado a los ladrones a sacar sus propias pertenencias, sonriendo. No recordaba ni un solo segundo de aquello. En su memoria se abría un agujero negro, abismal y palpitante de 8 horas de duración. No era la amnesia del alcohol, ni un lapso de memoria tras un golpe en la cabeza. Era algo distinto, algo inhumano. Como si alguien hubiera alquilado su cuerpo, lo hubiera usado como una marioneta dócil y sin voluntad, y hubiera devuelto cuidadosamente a su sitio la cáscara vacía y eviscerada. Y él distaba de ser la única víctima de este horror silencioso, invisible y omnipresente. El nombre de este depredador silencioso e invisible es hioscina o escopolamina, pero en las calles de Colombia, en los callejones oscuros y en los bares abarrotados, lo llaman de una forma más sencilla y mucho más aterradora: el aliento del diablo. El aliento del diablo. No es una droga en el sentido que le damos habitualmente. No provoca euforia, no transporta a mundos psicodélicos, no relaja ni estimula. No es el fin, es la herramienta, un arma. Hace algo mucho, inconmensurablemente peor. Borra la voluntad, aniquila la personalidad, dejando el cuerpo en un modo de piloto automático perfecto y dócil. Convierte a una persona en un zombi de carne y hueso, en un robot biológico listo para ejecutar cualquier orden, por más absurda y autodestructiva que sea. Anualmente, solo en Colombia, según las cifras oficiales más modestas y subestimadas, se registran hasta 50.000 casos de uso de escopolamina con fines delictivos. 50.000. Eso es más de 130 personas al día. Son 5 vidas rotas, profanadas, cada hora. 50.000 hombres y mujeres a quienes no solo les robaron dinero o bienes, les robaron una parte de su propia vida, dejando tras de sí solo una paranoia pegajosa y absorbente, una vergüenza cáustica que corroe el alma y un vacío negro y quemado en la memoria que ya nunca podrá llenarse con nada. Pero incluso esta estadística impactante no refleja el panorama completo, ya que la inmensa mayoría de las víctimas nunca acuden a la policía debido a una profundísima vergüenza y un miedo animal a revivir la humillación al contar cómo ellos mismos ayudaron a sus verdugos. La escopolamina bloquea la capacidad misma del cerebro humano para formar nuevos recuerdos, mientras suprime los centros de toma de decisiones. Convierte a la persona en una marioneta ideal y sumisa. La víctima puede mantener una conversación coherente, seguir instrucciones complejas, parecer completamente normal desde fuera, pero su conciencia, su yo, su alma, están temporalmente desconectados, eliminados del sistema. Existe en el momento, sin pasado ni futuro, como un recién nacido en el cuerpo de un adulto. Es el arma perfecta para cometer un delito. ¿Para qué forzar una puerta si la víctima misma la abrirá, sonreirá e invitará a pasar? ¿Para qué amenazar con un arma si la víctima misma dictará el PIN de la tarjeta de crédito y las contraseñas de la banca en línea, mirando servilmente a los ojos del criminal? ¿Para qué usar la fuerza si la víctima misma se subirá al coche del secuestrador y con una sonrisa vacía y feliz en el rostro, saludará a los testigos casuales? Es un crimen en el que la víctima se convierte en el principal cómplice. Y al día siguiente, no podrá identificar al criminal. No podrá describir su rostro, porque para su cerebro, ese rostro simplemente no existió. No recordó ni la voz, ni la ropa, ni ninguna seña particular. El criminal es un fantasma, un espectro, que existió en la realidad física, pero no dejó ninguna huella en la conciencia de su víctima. El crimen se vuelve prácticamente irresoluble, convirtiéndose en la tormenta criminal perfecta.
y esto convierte las ciudades ruidosas y llenas de vida en silenciosos cotos de caza para un tipo de depredador nuevo y nunca antes visto. Esta sustancia química borra la línea misma entre el sí y el no, entre el consentimiento y la resistencia, entre el bien y el mal. Convierte el órgano más complejo del universo, el cerebro humano, en una hoja de papel en blanco, sobre la cual un criminal puede escribir cualquier orden, por más monstruosa que sea. Y lo más aterrador es que esta pesadilla crece literalmente en los árboles, a lo largo de las carreteras, en los parques de las ciudades colombianas, seduciendo con su engañosa belleza angelical. Pero lo que sucede hoy en las calles es solo un eco lejano y distorsionado de una historia mucho más oscura y antigua. Para comprender la verdadera naturaleza de esta locura, es necesario abandonar las ruidosas calles de Bogotá, impregnadas de gases de escape, y dirigirse a las estribaciones de los Andes, donde el aire húmedo y pesado está impregnado de los olores de orquídeas silvestres, hojarasca en descomposición y tierra húmeda, rica y fértil. Es aquí, en la penumbra de la selva tropical húmeda, bajo el eterno y arremolinado manto de niebla, donde crece un árbol que los lugareños llaman con pavor reverencial borrachero. El árbol que emborracha, que enloquece. Su nombre científico es Brugmansia arborea, pero popularmente se le conoce como trompetas de ángel. Es hermoso y letal al mismo tiempo, como la sonrisa de un asesino en serie, como el beso de Judas. Sus grandes flores, parecidas a gramófonos o trompetas de ángel, de color blanco, amarillo o rosa pálido, cuelgan hacia abajo, como campanas de luto por las almas que han destruido. Al anochecer, cuando el calor del día amaina y el aire se vuelve fresco y denso, comienzan a emanar un aroma espeso, embriagador y empalagosamente dulce, que se extiende por los alrededores como un pesado, casi tangible, manto, atrayendo a las polillas esfinge nocturnas y ahuyentando a la gente sensata. Este olor es tan fuerte e insistente que puede causar mareos, náuseas y un dolor de cabeza muy intenso a una persona que simplemente pase por allí. Las madres colombianas, de generación en generación, de bisabuelas a nietas, transmiten a sus hijos una regla simple pero vital: nunca te duermas bajo un árbol de borrachero. La leyenda cuenta que su aroma roba los sueños y que el polen, si cae accidentalmente sobre el rostro de alguien que duerme, puede sumergirlo en un laberinto infinito y vívido de alucinaciones pesadillescas e hiperrealistas del que no hay retorno. Se dice que los espíritus que habitan en el árbol se llevan el alma del durmiente, dejando en la tierra solo un cuerpo vacío, que respira, sin voluntad, un cascarón, una cáscara vacía. Los chamanes de las tribus indígenas nativas, como los chipchamuiscas, que habitaron estas montañas mucho antes de la llegada de los codiciosos conquistadores obsesionados con el oro, utilizaron durante siglos las semillas y flores de esta planta en sus rituales más sagrados y peligrosos. En dosis estrictamente medidas, microscópicas, que determinaban intuitivamente, con riesgo para su propia vida y cordura, les permitía comunicarse con los espíritus de los ancestros y viajar a otros mundos. Conocían su increíble poder y lo respetaban inmensamente, tratándolo no como una planta, sino como una deidad poderosa, caprichosa y cruel que exige sacrificios. Comprendían que un paso en falso, un pétalo de más en la decocción, un segundo extra inhalando el humo de las semillas quemadas, separaba la iluminación mística de la locura irreversible o de una muerte tortuosa y agonizante entre convulsiones. Sabían que no era una planta, sino una llave que abre las puertas a otra dimensión, y que esas puertas podían cerrarse para siempre, dejando al viajero desafortunado atrapado en el infierno personal de sus propias pesadillas. Para ellos, era un guía sagrado, no una herramienta para el lucro. Pero el mundo cambió, y el conocimiento sagrado cayó en manos sucias y codiciosas que vulgarizaron y devaluaron la magia antigua. Es precisamente en estas delicadas y fragantes flores y en sus diminutas semillas, parecidas a la pimienta negra, donde se encuentra la hioscina,
más conocida en medicina y criminalística como el alcaloide escopolamina. A diferencia de la mayoría de las sustancias psicoactivas, no estimula ni deprime directamente el sistema nervioso central. Su mecanismo de acción es mucho más sutil, insidioso y siniestro. Es un potentísimo antagonista de los receptores muscarínicos de acetilcolina. En términos sencillos, no construye nuevos mundos ilusorios en la conciencia. Corta los cables responsables de registrar la realidad. La escopolamina bloquea la acción del neurotransmisor acetilcolina, uno de los mensajeros químicos clave en nuestro cerebro, responsable de la transmisión de impulsos nerviosos relacionados con la formación de la memoria a corto plazo y el proceso de toma de decisiones voluntarias. El cerebro de la víctima deja de grabar lo que sucede en su disco duro interno. La persona se convierte en un fantasma en su propia vida. Imagine un proyector de cine. Su vida es una película que usted está constantemente filmando y viendo al mismo tiempo. El cerebro graba continuamente cada fotograma en una película infinita de memoria. La escopolamina no rompe la película ni daña el proyector. Simplemente impide que se inserte una nueva bobina de película en él. La película sigue. Usted ve la imagen en la pantalla, oye el sonido, incluso puede comentar lo que sucede, pero no se graba nada. Cuando el efecto de la sustancia termina, en su filmoteca se forma un vacío enorme y aterrador. Sabe que la sesión tuvo lugar, pero no recuerda ni un solo fotograma. Es precisamente este vacío el legado más aterrador del aliento del diablo. El mundo criminal de Bogotá, Medellín y otras ciudades colombianas no se puso a reinventar la rueda. No sintetizaron nuevas y complejas fórmulas en laboratorios relucientes. Simplemente tomaron los conocimientos antiguos y sagrados de los chamanes y los pusieron patas arriba, devaluándolos y vulgarizándolos, convirtiendo la planta sagrada en una herramienta de mal absoluto, utilitario y banal. Comprendieron que no necesitaban euforia, ni experiencias psicodélicas, ni revelaciones místicas. Solo necesitaban una cosa, la propiedad más simple y aterradora de esta planta, la capacidad de anular la voluntad. Lo que durante siglos fue parte de rituales secretos, accesibles solo a los elegidos e iniciados, se convirtió en una sucia arma callejera. Los conocimientos, que se transmitían en susurros junto a la hoguera sagrada de maestro a alumno durante cientos de años, ahora se vendían por unos pocos dólares en callejones oscuros y foros criminales de Internet en forma de instrucciones toscas y peligrosas. La magia antigua fue puesta en la cadena de montaje del crimen callejero, y sus consecuencias resultaron ser monstruosas. Lo que abría las puertas al mundo de los espíritus, ahora abría las puertas de apartamentos ajenos y cajas fuertes de bancos. El proceso de obtención del polvo es terriblemente primitivo y mortalmente peligroso para los propios fabricantes. No son los laboratorios estériles de las películas de Hollywood, relucientes de cromo y cristal. Son sótanos sucios y mohosos en los barrios marginales de Ciudad Bolívar, garajes abandonados en las afueras de Medellín, donde en cubos de plástico y ollas esmaltadas y oxidadas se cuecen las flores y semillas del borrachero, con la adición de productos químicos cáusticos, volátiles e increíblemente tóxicos, como gasolina sin plomo, acetona o ácido clorhídrico. El aire en estas cocinas clandestinas está impregnado de vapores venenosos y asfixiantes, capaces de causar una intoxicación grave, un daño cerebral irreversible o una locura aguda e incontrolable en el propio químico. Trabajan con mascarillas de pintor baratas que apenas los protegen, sabiendo perfectamente que una sola inhalación profunda y descuidada puede convertirlos en prisioneros eternos de sus propias alucinaciones, transformándolos de depredador en víctima de su propio producto. Temen a su creación como se teme a un revólver cargado con el martillo amartillado, pero el ansia de dinero fácil, de ganancias rápidas, supera el miedo animal. Juegan a la ruleta rusa con su propia cordura. Como resultado de esta alquimia sucia e infernal, se obtiene un polvo fino, parecido a la harina o al polvo, incoloro e inodoro. Este es el aliento del diablo, en su forma callejera y criminal.
No es necesario inyectarlo en una vena o tragarlo en forma de pastillas, lo que simplifica su aplicación al máximo. Los métodos para administrarlo a la víctima son insidiosos y variados. Están diseñados para la sorpresa total y se basan en una sofisticada ingeniería social y en el conocimiento de la psicología humana. Los criminales han convertido el envenenamiento en un verdadero arte del engaño. El método más común y descarado es simplemente soplar el polvo en la cara de la víctima a corta distancia. La persona inspira instintivamente y en pocos minutos pierde por completo el control de sí misma. Los delincuentes a menudo montan toda una actuación. Uno de ellos, generalmente una chica atractiva o un joven amigable, se acerca a la víctima, supuestamente para preguntar por una dirección y mostrarle un mapa, para distraer su atención y hacer que enfoque la mirada. En ese momento, su cómplice se acerca sigilosamente por un lado o por detrás y hace su trabajo sucio. La víctima ni siquiera alcanza a entender nada, sintiendo solo una ligera brisa o un fugaz toque en el hombro. Pero esa brisa trae consigo el olvido. Otro método clásico es poner el polvo en la bebida en un bar o club nocturno. La escopolamina no tiene sabor y se disuelve completamente en cualquier líquido, ya sea cerveza, vino o un cóctel complejo. La víctima termina tranquilamente su bebida, conversando con un nuevo y agradable conocido, sin sospechar que en 5 o 10 minutos su personalidad será borrada temporalmente y su cuerpo se convertirá en un mecanismo dócil, listo para cumplir cualquier orden. Los delincuentes a menudo trabajan en connivencia con los bármanes o camareros, quienes, a cambio de una parte del botín, añaden el veneno al pedido, convirtiéndose en cómplices de un crimen silencioso e invisible. Pero existen métodos mucho más sofisticados que convierten la ciudad entera en un campo de minas. Existen también métodos más sofisticados, casi míticos, de los que se susurra en las calles de Bogotá, generando olas de paranoia urbana. Se dice que el polvo puede ser aplicado a una tarjeta de visita, un folleto publicitario o incluso a la página de una revista. Una persona la toma en sus manos y después de un tiempo, instintivamente se frota los ojos o se toca los labios. Esa cantidad microscópica, absorbida a través de la piel de los dedos y que llega a las mucosas, es suficiente para que la sustancia comience su acción destructiva. Esta leyenda, sea cierta o no, ha generado una verdadera fobia en la ciudad. La gente tiene miedo de tomar cualquier cosa de manos de extraños, rehúye a los promotores, mira con recelo a cualquiera que intente darles una tarjeta de visita. La ciudad entera vive con el miedo a un toque invisible. Los cazadores con el aliento del diablo son un tipo especial y de élite de depredadores. No se parecen a los agresivos ladrones callejeros con cuchillos, de los que se puede huir o defenderse. La mayoría de las veces son hombres o mujeres encantadores, bien vestidos y de excelente habla, que se ganan la confianza con facilidad. Son camaleones sociales, capaces de convertirse en tu mejor amigo en 5 minutos. Buscan a sus víctimas en zonas turísticas, restaurantes caros, aeropuertos y vestíbulos de hoteles de 5 estrellas. Su objetivo son los extranjeros solitarios, los empresarios en viajes de negocios, los turistas achispados que han bajado la guardia. No usan la violencia física. Sus armas son la psicología y la química. Son titiriteros, y la ciudad entera es su enorme teatro de marionetas. Pero ni siquiera estos cínicos depredadores siempre comprenden la fuerza destructiva e impredecible con la que están jugando. A veces, debido a una purificación deficiente del polvo de otros alcaloides tóxicos, o simplemente por error, la dosis resulta ser demasiado grande. Entonces, la víctima no solo se vuelve dócil, sino que cae en un estado de psicosis incontrolable, acompañado de alucinaciones monstruosas, vívidas e hiperrealistas. Se conocen decenas de casos documentados en los que personas bajo los efectos de una sobredosis de escopolamina se arrancaron los ojos, completamente convencidas de que eran piedras preciosas que debían extraer urgentemente. Se arrojaban bajo los coches, confundiéndolos con animales míticos de antiguas leyendas. Saltaban por las ventanas, intentando volar como pájaros.
Cometían actos de autodestrucción inimaginables sin ser en absoluto conscientes de lo que hacían y sin sentir dolor. En estos casos, los criminales simplemente abandonan a su muñeca rota para que muera en la calle. Para ellos, esto es solo un coste de producción, un molesto contratiempo en el negocio. La escopolamina no es simplemente un robo, es una violencia psicológica profundísima, una profanación de la esencia misma del ser humano, de su alma. Despertar por la mañana y darse cuenta de que tu cuerpo actuó en contra de tu voluntad, que tú mismo, con tus propias manos, ayudaste a tu propia destrucción. Es un trauma que permanece de por vida, como un estigma invisible. Muchas víctimas sufren durante años de un grave trastorno de estrés postraumático, TEPT, ataques de pánico, agorafobia y depresión prolongada. Pierden la capacidad básica de confiar en la gente. Les parece que cualquier desconocido en la calle podría ser ese titiritero. Empiezan a temer a su propia ciudad, a sus propios vecinos y a veces a sí mismos, porque el monstruo más aterrador es el que vive dentro y ni siquiera recuerdas cómo llegó allí. Investigar tales crímenes es prácticamente imposible. Es un callejón sin salida jurídico y forense. La víctima no tiene ningún recuerdo del agresor. No hay ni una sola prueba en el lugar de los hechos. Los criminales, como fantasmas, aparecen de la nada y desaparecen en la nada, dejando tras de sí solo vidas destrozadas y apartamentos vacíos. La policía de Bogotá, en la mayoría de los casos, se encoge de hombros. Sin el testimonio de la víctima y al menos una descripción aproximada de los agresores, el caso está condenado desde el principio. Esto genera en los criminales un peligroso sentimiento de total y absoluta impunidad. Están convencidos de que han creado el crimen perfecto, que no deja rastro. Pero se equivocaban cruelmente al pensar que fueron los primeros en abrir esta oscura caja de Pandora. La historia de la escopolamina como herramienta de control mental total tiene sus raíces en los rincones más oscuros y vergonzosos del siglo XX, mucho antes de que los bandidos callejeros de Bogotá comenzaran a soplar el polvo en la cara de turistas desconcertados. Los servicios secretos de los regímenes más poderosos y despiadados del mundo se interesaron seriamente en esta sustancia. No les interesaba la posibilidad de robarle $1000 a una persona, sino algo mucho más ambicioso y aterrador: la creación del suero de la verdad ideal, el arma definitiva para los interrogatorios. Todo comenzó en los laboratorios de la Alemania nazi, donde la vida humana no valía nada y la ciencia servía a las ideologías más monstruosas. El tristemente célebre doctor Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte de Auschwitz, realizaba experimentos inhumanos con los prisioneros de los campos de concentración, intentando encontrar una sustancia capaz de quebrar la voluntad y obligar a una persona a revelar cualquier información. Entre otras sustancias químicas, experimentó activamente con la escopolamina, administrándosela a los prisioneros durante los interrogatorios en el llamado Bloque 10. Los resultados fueron contradictorios e impredecibles. En dosis pequeñas, la sustancia efectivamente inducía en los sujetos un estado de somnolencia, relajación y mayor locuacidad, pero con el más mínimo aumento de la dosis, caían en un delirio salvaje. Su discurso se convertía en un flujo de conciencia incoherente, donde los hechos reales se mezclaban con alucinaciones monstruosas, recuerdos de la infancia y conversaciones con parientes fallecidos. Mengele buscaba la llave de la verdad, pero solo encontró las puertas de la locura. Tras la aplastante derrota del Tercer Reich, los servicios de inteligencia estadounidenses, previendo una nueva guerra fría con la Unión Soviética, desplegaron la operación secreta Paperclip. En el marco de esta, cientos de científicos, ingenieros y médicos nazis fueron sacados en secreto de la Alemania derrotada, incluyendo a aquellos que habían trabajado en programas de control mental. Sus conocimientos, su experiencia inhumana y sus archivos sentaron las bases de uno de los proyectos más siniestros e inmorales de la historia de la CIA, el proyecto MK-Ultra. El objetivo oficial del proyecto era la búsqueda y el estudio de medios para manipular el estado psíquico de una persona, incluyendo el uso de sustancias psicotrópicas, hipnosis, privación sensorial y presión psicológica.
La escopolamina, con su capacidad única para anular la voluntad y borrar la memoria, se convirtió en uno de los principales candidatos para el papel del mítico suero de la verdad. Los agentes de la CIA, desechando todo principio moral y legal, llevaron a cabo experimentos secretos, a menudo con ciudadanos estadounidenses desprevenidos, convirtiendo a su propio país en un gigantesco laboratorio. En el marco de un subproyecto conocido como Operación Midnight Climax, la CIA equipó pisos francos en Nueva York y San Francisco. Estos apartamentos estaban camuflados como burdeles y equipados con los más modernos aparatos de grabación y espejos de 2 vías. Los agentes contrataban a prostitutas para que atrajeran a clientes y, sin que se dieran cuenta, añadieran escopolamina y otras sustancias psicoactivas a sus bebidas. Detrás de los espejos se sentaban empleados de la CIA que, con un frío interés científico, observaban el comportamiento de las personas drogadas y grababan en secreto sus conversaciones. Esperaban que, en estado de trance por la escopolamina, la gente revelara sus secretos más íntimos, secretos de estado, nombres de contactos. Pero los resultados de estos experimentos los dejaron perplejos. Sin embargo, al igual que los médicos nazis antes que ellos, se encontraron con el mismo problema: la absoluta imprevisibilidad del efecto. Las víctimas o bien se sumergían demasiado en un mundo de ilusiones, manteniendo conversaciones con interlocutores invisibles o relatando vuelos a Marte, o bien su verdad estaba tan densamente mezclada con delirios y fantasías que era imposible separar una cosa de la otra. En uno de los informes desclasificados de la CIA sobre el proyecto MK-Ultra, se encuentra una frase brutalmente precisa y cínica: la escopolamina puede ser eficaz para obtener grandes volúmenes de información verbal, pero no podemos estar seguros de que dicha información tenga alguna relación con la realidad. El proyecto fue considerado inviable para los interrogatorios. Al final, la CIA abandonó oficialmente las investigaciones sobre la escopolamina como suero de la verdad, centrando su atención en otras sustancias más prometedoras, como el LSD. Pero el conocimiento obtenido durante estos experimentos inhumanos no desapareció. Comprendieron lo principal: la escopolamina, aunque quizás no sea el detector de mentiras ideal, es la herramienta perfecta para borrar la personalidad y suprimir temporalmente la voluntad. No te obliga a decir la verdad, te obliga a hacer lo que te ordenan. Era un conocimiento demasiado poderoso y seductor como para simplemente archivarlo en un estante. Y, como semillas venenosas, comenzó a filtrarse fuera de los laboratorios secretos, encontrando su camino hacia el mundo criminal. Pero para sentir verdaderamente este horror, es necesario verlo a través de los ojos de una víctima. Imaginen una noche en Bogotá. No esa noche de postal, brillante, que muestran en los folletos turísticos, sino una real, viva y palpitante. El aire húmedo y pesado, con olor a ozono tras un breve aguacero tropical, se mezcla con el aroma especiado del maíz asado de los puestos callejeros y los gases acres de los viejos y rugientes autobuses. Los letreros de neón de los bares y clubes del prestigioso distrito de Chapinero se fragmentan y reflejan en el asfalto mojado, creando un caleidoscopio de luces borrosas y temblorosas, rojas, azules, verdes. La música de reggaetón retumba desde las puertas abiertas de par en par, mezclándose con el murmullo de cientos de voces y el lamento lejano y lúgubre de las sirenas de la policía. Es una ciudad que nunca duerme de verdad, una ciudad de contrastes brutales, donde tras el muro de un restaurante de lujo puede comenzar la pobreza desesperada y sombría, y la belleza prístina siempre convive con el peligro mortal. En esta ciudad vivía Sofía, y esa noche debía ser una celebración para ella. Sofía no era una turista. Había nacido y crecido aquí, en este caos efervescente, pero había pasado los últimos 5 años en Europa, en el mundo estricto y ordenado de un campus universitario en Madrid. Al volver a casa con su título de arquitecta, estaba redescubriendo su ciudad natal, intentando reconciliar sus nuevas costumbres europeas con la energía desbordante y anárquica de América Latina. Aquella noche se reunía con sus amigas del colegio
en uno de los bares de moda que acababa de inaugurarse. Se sentía absolutamente feliz y un poco embriagada, no tanto por el par de mojitos que había bebido, sino por la atmósfera misma, por las risas sonoras, por la sensación del tan esperado regreso a casa. Reía, bailaba, se sentía viva, joven y completamente invulnerable. Y por supuesto, no se dio cuenta de cómo, como surgido de la nada, él apareció en su mesa. No parecía el típico bandido de la crónica de sucesos. Una sonrisa encantadora y desarmante, una camisa cara y perfectamente planchada, una mirada segura y tranquila. Se presentó como Daniel. Dijo que él también había estudiado mucho tiempo en el extranjero, en Londres, y que entendía perfectamente sus sentimientos encontrados. Le hacía cumplidos, no vulgares, sino inteligentes y sutiles, destacando su gusto para vestir, su expresividad facial, su conocimiento del cine europeo. Bromeaba, contaba historias divertidas sobre la vida en Europa, encontrando al instante temas en común. Era el interlocutor ideal, impecable, que creó al instante un aura de ser de los suyos, alguien que la entendía mejor que nadie en ese bar. Cuando las amigas de Sofía, con la excusa de que tenían que madrugar, empezaron a marcharse, ella, sin dudarlo un segundo, aceptó tomarse otro cóctel con él. En un momento dado, superando el ruido ensordecedor de la música, se inclinó hacia ella para decirle algo directamente al oído. Sintió un ligero, apenas perceptible, soplo de aire cerca de su cara, como si él le hubiera quitado una pestaña invisible de la mejilla. No le dio la más mínima importancia. Fue su error fatal, el último de aquella noche. A los pocos minutos, el mundo empezó a cambiar. No de forma brusca ni repentina, sino suave, sigilosa, casi imperceptiblemente. Los fuertes y palpitantes bajos del reggaetón se volvieron distantes, sordos, como si vinieran de debajo de una gruesa capa de agua. Los colores vivos y estridentes de las luces de neón se atenuaron, perdieron su saturación, se volvieron pálidos y deslucidos, como una fotografía descolorida. El rostro de Daniel, que seguía diciendo algo, sonriendo, le parecía vagamente familiar y completamente extraño al mismo tiempo. No sintió pánico ni miedo, ningún sentimiento en absoluto. En su cabeza solo había una constatación silenciosa, distante y sin emociones del hecho. Algo estaba pasando. Su propia voluntad, sus pensamientos, su personalidad, no se quebraron bajo la presión del veneno. No lucharon, simplemente se evaporaron. Como si alguien se hubiera acercado al cuadro eléctrico principal de su cerebro y hubiera bajado el interruptor del yo, dejando en funcionamiento solo las funciones básicas del organismo: el movimiento, el habla, el oído. El piloto había abandonado la cabina, dejando el avión en piloto automático. «Vámonos, aquí hay mucho ruido, te acompaño», dijo Daniel. Y su voz, que un instante antes le había parecido aterciopelada y agradable, ahora sonó como una orden que no admitía objeciones, como la voz de un médico dirigiéndose a un paciente. Y ella fue. Se levantó tranquilamente, cogió su bolso y, obediente como una niña de la mano de un adulto, lo siguió a la calle. Caminó a su lado por las bulliciosas calles nocturnas de Bogotá, pasando junto a personas sin hogar que dormían sobre cartones, junto a parejas de enamorados que se besaban, junto a patrullas de policía armadas hasta los dientes. Lo veía todo, pero no lo procesaba, no lo analizaba. Para ella era simplemente un fondo en movimiento, un decorado sin sentido en una extraña película en la que no era una participante, sino una espectadora pasiva e indiferente. No recordaba cómo llegaron al cajero automático en un callejón oscuro y mal iluminado que olía a orina y a fruta podrida. No recordaba cómo sus propios dedos, obedientes a la voz tranquila y profesional de él, teclearon el código PIN que nunca en su vida le había confiado a nadie. Vio cómo la máquina, con un zumbido, contaba los fajos de billetes, cómo Daniel los cogía rápidamente y se los guardaba en el bolsillo. Ella simplemente observaba. En su rostro, quizás, había incluso una leve sonrisa, vacía y sumisa. La llevó a un hotel barato y sucio en las lejanas afueras de la ciudad,
en uno de esos barrios a los que no se recomienda ir a los turistas ni siquiera de día. Un olor penetrante a moho, cloro y tabaco barato le golpeó la nariz, pero su cerebro no procesó esa información como una señal de peligro. Metódicamente, le quitó el teléfono, la cartera, le sacó de las orejas los pendientes de oro, un regalo de su madre por su 18º cumpleaños. Ella no se resistió, no lloró. Simplemente se sentó al borde de la cama chirriante con una manta quemada y miró fijamente un punto en la pared desconchada, donde se veían manchas oscuras que parecían sangre. En sus ojos había un vacío absoluto, resonante, inhumano. Para él, en ese momento, ella dejó de ser una persona. Era una cosa, un cajero automático con alma, un instrumento. Cuando se llevó todo lo que tenía algún valor material, simplemente se fue, dejándola sola en aquella habitación hostil y cargada de humo. Ni siquiera cerró la puerta con llave. ¿Para qué? La muñeca no podría escapar, porque no tenía un objetivo, ni voluntad, ni deseo. Sofía se despertó por la mañana. El dolor de cabeza era leve, pero sentía náuseas y una sequedad terrible en la boca, como si hubiera masticado algodón toda la noche. No comprendió de inmediato dónde se encontraba. El techo con manchas amarillentas, la ropa de cama sucia y áspera, una reja en la ventana con vistas a un muro de ladrillo ciego. El pánico comenzó a crecer lentamente, en oleadas, a medida que su cerebro intentaba reconstruir los fragmentos de la realidad. No estaba su bolso, no estaba su teléfono, no tenía los pendientes en las orejas. Se levantó de un salto, corrió hacia la puerta y salió al pasillo lúgubre. En la recepción, un conserje somnoliento y sin afeitar estaba sentado detrás de un periódico. Tartamudeando, intentó explicarle que creía que la habían robado, que no recordaba cómo había llegado allí. Él se limitó a encogerse de hombros con pereza, sin siquiera levantar la vista del crucigrama. Señorita, usted llegó anoche tarde con un hombre. Pagó la habitación usted misma en efectivo. Se veía perfectamente normal, incluso sonreía. Normal. Esa palabra explotó en su conciencia como una granada. Ella estaba normal, mientras su vida, su dignidad, su mundo eran destruidos. Volvió a la habitación y se dejó caer sin fuerzas en el suelo sucio. Y entonces la invadió. No un recuerdo, no. Su memoria estaba virginalmente, terriblemente limpia. La invadió la conciencia de una profanación total, absoluta, inexpresable. Alguien había penetrado impunemente en su cabeza, en lo más sagrado de su alma. Había hurgado allí con manos sucias. Había utilizado su cuerpo como un instrumento sin voluntad y se había ido, dejando tras de sí una tierra quemada y desolada. Era peor que la violencia física. Era la violación de la personalidad. Sofía estaba sentada en el suelo sucio del hotel barato y lloraba en silencio, no por la pérdida del dinero o de las cosas, sino por la pérdida irreparable de sí misma. Y sabía que nunca más podría confiar en la sonrisa de un desconocido, que nunca más podría sentirse completamente segura en su propia ciudad, que nunca podría borrar de su alma esa sensación pegajosa y repugnante de que, por una noche, había dejado de ser humana. La pesadilla que no recordaba la perseguiría el resto de su vida. Esta historia es una de miles, que se repite con una regularidad diabólica. Detrás de cada fría cifra de las estadísticas policiales se esconde una tragedia personal similar. Un empresario de Alemania que se despertó en un parque de la ciudad sin pasaporte, portátil ni dinero, sin recordar cómo él mismo entregó a los secuestradores la información de las cuentas de su empresa. Una estudiante de la universidad local que dejó entrar a un violador en su casa e incluso le preparó café antes de que él cometiera su monstruoso crimen. Una pareja de ancianos que recibió cordialmente en su casa a unos trabajadores sociales y les entregó voluntariamente todos los ahorros para su funeral, acumulados durante 40 años. Todos ellos son víctimas del aliento del diablo. Todos ellos son fantasmas vivientes, vagando por las calles con un agujero incurable en la memoria y en el alma. Y lo más aterrador de esta historia es que hace tiempo que dejó de ser un problema local exclusivo de Colombia. El árbol borrachero, al igual que otras plantas venenosas emparentadas de la familia de las solanáceas,
estramonio, belladona, mandrágora, que contienen escopolamina, crece en muchas regiones cálidas del mundo, desde Sudamérica hasta la India, y el conocimiento sobre sus propiedades y los métodos de extracción primitivos, pero eficaces, se propagan a una velocidad aterradora a través de Internet, foros cerrados en la Darknet y redes criminales. Lo que ayer era un peligro exótico de Bogotá, hoy se convierte en una amenaza global, mundial. El arma del crimen perfecto se ha liberado y ha comenzado su marcha por el planeta. Ya se han registrado casos del uso de escopolamina en París, Roma, Bangkok e incluso en grandes ciudades de Estados Unidos. No solo atrae a los ladrones callejeros, atrae a todos los que anhelan el poder absoluto y el control total. Imaginen las posibilidades que abre para los terroristas, para los servicios de inteligencia enemigos, para los despiadados espías corporativos. Una persona a la que se puede obligar a introducir una bomba en un edificio vigilado, a revelar un secreto comercial o de Estado, a incriminarse a sí misma o a otra persona en un interrogatorio, y que luego no recordará nada, pasando cualquier detector de mentiras. Es el poder absoluto, el sueño de cualquier tirano, encarnado en un discreto polvo blanco. Quizás los siniestros experimentos del proyecto MKUltra nunca terminaron realmente. Quizás simplemente cambiaron de fachada, se adentraron aún más en las sombras, en el mundo de las compañías militares privadas y los laboratorios corporativos secretos. El conocimiento de cómo desactivar temporalmente la voluntad humana es demasiado valioso y peligroso como para simplemente renunciar a él. Y mientras en la tierra florezcan las hermosas y mortíferas trompetas de ángel, siempre habrá alguien que querrá usar su polen venenoso no para comunicarse con los espíritus de los ancestros, sino para convertir a personas libres en marionetas obedientes. Vivimos en un mundo donde las tecnologías permiten controlar la información, rastrear nuestros movimientos, influir en la opinión pública a través de las redes sociales. Pero todo esto son solo herramientas de control externas y burdas. La escopolamina ofrece algo mucho más aterrador, un control interno, total, que penetra en la esencia misma de la conciencia. No convence, no quiebra ni obliga. Simplemente borra temporalmente la parte del cerebro capaz de dudar, temer y resistir. Y la próxima vez que camine por una calle concurrida de una ciudad desconocida y alguien le pida amablemente que le muestre el camino en un mapa, o una encantadora desconocida en un bar le invite a una copa, recuerde la historia de Sofía. Recuerde a Mateo, que con una estúpida sonrisa en el rostro sacaba su propio televisor para entregárselo a los ladrones, porque el aliento del diablo no tiene olor, color ni sabor. Llega sigilosamente, bajo una máscara de amabilidad, y la peor pesadilla es aquella que nunca podrá recordar. El silencio en su memoria puede resultar más fuerte que cualquier grito, por muy desesperado que sea.